Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor, buenos días. Doctor, muy buenos días. Muy bien. Doctor, Buen día, doctor. buenos días. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Doctor Nelson, buenos días. Doctor, muy buenos días. Bueno, doctores, les comento que las personas que no puedan ir mañana y pasado mañana a la universidad por algún motivo, en la plataforma subí una audiencia, es necesario mirarla. Entonces, pues, repito, miran esa audiencia, las personas que por algún motivo no deseen ir a la universidad o no puedan ir a una universidad por cualquier motivo que sea. Esa va a ser, digamos, como la forma de, pues de que no se pierdan esas sesiones por completo. Entonces miramos esa audiencia y el viernes charlamos algo sobre esa audiencia. Es una audiencia de unas preliminares que se hicieron en un juzgado de control de garantías no hace mucho, para ir entrando en lo relacionado con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Entonces, pues básicamente ese es el trabajo que van a hacer las personas que no puedan asistir a la universidad. ¿Alguna acotación al respecto, mis doctores? Pilar. No, doctor, que nos vemos mañana. Doctor, una pregunta. Su merced nos dice eso, o sea que el profesor sí va a asistir con los que van a asistir. Yo tengo que asistir, Pilar. Pero yo igual voy, si hay alumnos dictaré la clase y si no, pues no, pues miraré qué hago, pero igual ¿qué pasa? Si no asisto, no me programan más, o sea, me sacan de la universidad básicamente. Sí, entiendo. Ya, entonces debo asistir, yo voy, igual tengo que ir mañana y pasado mañana y por eso las personas que no puedan, yo ya le había dicho a la monitora que las personas que no puedan, igual no voy a tomar lista. Y pues igual el viernes hacemos una charla sobre la audiencia, ¿listo? Pero, Bueno, bueno, Listo, doctor, gracias. Listo. pero en este orden de ideas, qué pena, profesor, entonces, ¿quiénes irían? ¿Quiénes van Eso lo a ir? determina la universidad, yo no lo determino, Vanessa. La universidad determina quiénes van y quiénes no van, pero yo simplemente, mire, esto es como una clase, Vanessa, esto no, o sea, no tenemos que ponerle más misterio de lo que tiene. Esto es como una clase, las personas que puedan ir a la universidad van y los que no puedan, no van y no hay ningún problema. O sea, yo les digo es,
Tengo que ir. Es como lo mismo que en la presencialidad. De pronto se presenta cualquier motivo de fuerza mayor, de caso fortuito, hay comorbilidades, tienen coronavirus, tienen personas con altísima probabilidad de riesgo, pues no van. Pero yo no voy a llamar lista, básicamente es eso así. ¿Quiénes van y quiénes no van? Pues ¿quién soy yo para decir quiénes van y quiénes no van? No soy el adecuado para tomar una determinación en ese sentido, ¿vale? Sí, señor. Lina. Sí, profesor, independiente de lo que está sucediendo con lo de la pandemia y eso, lo que pasa es que como a nosotros también nos citaron de 10 a 12 y nosotros de 10 a 12 tenemos es otra clase, entonces a mí me parece que de pronto la universidad sí tiene como un poco desorganizado eso, porque independiente, digamos que nos citaran de 8 a 10, como la clase normalmente que tenemos con el profesor, pues hay gente que se tiene que trasladar y todo ese cuento, entonces yo digo, pues tocaría faltar a la otra clase, porque no todo el mundo se puede conectar desde el celular, ¿sí? Entonces yo no sé cómo están mirando los de la universidad, digamos, esa parte presencial o de alternancia, si de una u otra manera, pues nos citan en un horario que no nos corresponde y aparte, pues no están mirando que para asistir a una clase, pues mucha gente tendría que faltar a la otra. Sí, Lina, o sea, miren, la verdad, ustedes tienen más conocimiento de la universidad que yo. Yo simplemente dicto mi módulo, yo no conozco a nadie en la universidad, no conozco los directivos, no conozco absolutamente a nadie. Ustedes son los que tienen que plasmar todas estas inquietudes y todas, pues si consideran que hay alguna clase de desorganización, pues lo expondrán allá ante los directivos o qué sé yo. Pero sí, básicamente yo les dije, porque yo tengo clase con ustedes de 10 a 12 y ese no es mi horario. Yo les expuse eso y me dijeron, dicte de 10 a 12, punto. Ah, bueno, yo dicto de 10 a 12. Básicamente yo les expuse lo mismo que me dijo Lina. Yo dije, pero es que yo dicto, a ese curso yo le dicto de 10 a de 8 a 10. Me dijeron, díctele de 10 a 12, punto. Ah, bueno, ya. Esa fue como la respuesta, Lina. Doctor, disculpe. ¿Y la clase mañana, por ejemplo, la clase de 8 a, esa misma clase de 8 a 10, la tendremos o no? No, no hay clase de 8 a 10 porque yo tengo que estar en la universidad de 10 Ah, a ya, 12. ya, sí, perfecto. Básicamente tengo que salir como a las 9 de la mañana Igual para nos tratar pasa. de llegar a las 10 a la universidad. Igual. Sí, básicamente por eso les decía lo de por eso les decía lo de la ¿qué? Lo de la audiencia. Pues que sea organizado o desorganizado, pues eso es más que obvio. No nos vamos a poner aquí a hablar, es más que obvio. Pero bueno, yo simplemente les digo es que voy a estar y las personas que por algún motivo no puedan ir, no van a tener falla. ¿Estamos? Listo, doctor, en ese orden de ideas, si todos fuimos citados a la misma hora, Listo, doctor, gracias. tendríamos Profesor, que yo estar pedí la todos palabra. allá. Espéreme, Windsor, tranquilo, Windsor. Cuéntame, Yane. Doctor, si digamos de una u otra manera llegáramos a estar citados todos a la misma hora, todos, o sea, somos 90 y algo, 70 y algo, tendríamos que estar allá. Creo que no citaron a todo mundo al mismo tiempo, creo que los dividieron en dos grupos, unos que tienen que ir el miércoles y otros el jueves. Entonces, aunque en eso yo no, o sea, no me puedo meter porque yo no cité a la gente, a mí simplemente me llegó un comunicado que me indica que tengo que estar tanto el miércoles como el jueves en la sala de audiencias de 10 a 12. Eso es lo único que sé con este grupo, no sé absolutamente nada más. Yo les dije, alguna vez les pregunté que qué alumnos iban a ir y la universidad dijo, nosotros nos encargamos. Bueno, entonces ya hasta ahí conozco. Ah, ok, doctor, gracias. Alejandro. Buenos días, profe. Profesor, buenos Profe, una días. pregunta. Los que no tenemos que ir porque, pues, evidentemente mandaron a ir mañana a unos en específico y a algunos otros, pues, no nos llegaron mensajes. Van a ir primero los primeros de la lista, después los últimos. Los que no tenemos que ir mañana, ¿nos conectamos temprano o solo vemos la audiencia como ya nos lo dijo? No, no porque es que no va a haber clase porque yo a las 9 tengo que salir de acá para llegar a la universidad, Alejandro. Ok, Entonces, profe. básicamente, pues, por las cuestiones de los desplazamientos y mañana me parece que va a estar un poco complejo, entonces, pues, tendré que salir con más anticipación. Entonces, básicamente es por eso que, pues, tendré que estar en desplazamientos, Alejandro. Vale, profe, gracias.
Creo que ¿quién me iba a hablar? La monitora, creo que la señorita monitora iba a hablar. Bueno, Henry. Buen día, doctores, doctor. En este orden de idea, lo único que vemos es que la universidad tomó una decisión drástica sin tenernos en cuenta nosotros como personas, como seres humanos y ante todo en nuestro estado, que nos encontramos muchos, que no hemos sido vacunados con nuestras comorbilidades y demás cosas. La universidad fue drástica en decir, esto se va a hacer sin apoyarnos. El docente me está diciendo que él tiene que asistir, pues ese es su trabajo y la universidad de igual manera le está imponiendo algo a él. Yo considero de parte mía que los que dijimos no vamos a ir, simplemente no vayamos, simplemente no vayamos y de esta manera estaríamos solucionando parte, como el docente nos está colaborando con la situación de ponernos mañana a ver algo, entonces simplemente no vayamos, porque si nosotros vamos, estamos apoyando lo que la universidad arbitrariamente nos está haciendo. Es mi punto de vista. No sé quién quiera ir, quienes quieran, pues es criterio personal, pero pienso que no deberíamos de asistir a fin de que podamos salir avante nosotros como estudiantes y de acuerdo, al proceso que esté haciendo la monitora, ese sería apoyarla a ella, porque si nosotros estamos diciendo no vamos, no la apoyamos a ella, pues no sacamos adelante esto, doctores. Es mi punto de vista personal, ¿no? Listo, Henry. ¿Qué nos dice Windsor? Profesor y compañeros, buenos días. Una explicación de pronto respecto al horario de mañana. La profesora de la otra materia nos advirtió que ella ya tiene conocimiento en la parte administrativa, que mañana y el jueves, como va a ser de 10 a 12 y es en la clase de ella, ya la universidad ya le advirtió a ella que ella no daría la clase y no va a haber ningún problema académico con ella. Segundo, de mi parte, yo voy a asistir a la universidad, salvo de que no haya ningún inconveniente por temas de paro o de vandalismo, que no podamos transportarnos en el Transmilenio. Y tercero, lo que yo entiendo, compañeros, de pronto para comprenderlo, es que el Ministerio de Educación le da una orden y eso cae en el distrito, le da una orden a las entidades que dan las clases, perdón. ¿Cierto? En este caso la universidad. La universidad tiene la obligación de programar presencialidad, ¿cierto? Y lógico, como dice el compañero, nosotros debemos cuidarnos y cuidar a nuestros familiares que viven y que tienen que no han sido vacunados mayores de 60 años, que tienen enfermedades preexistentes, nosotros tenemos que cuidarlas. Y para eso existen los protocolos básicos, que es el lavado de manos, el distanciamiento. Y la universidad, yo me inscribí, perdón compañero, listo profesor, gracias. La alternancia es opcional, no es obligatoria. Entonces, profesor, entonces... No, y el grupo ya había convenido no que interrumpamos no al compañero. A ver. Cuando tengamos una discusión, hagámoslo como personas civilizadas, por favor. Esto no se puede volver ni un congreso, ni una Cámara de Representantes, ni un Senado. Entonces, por favor, yo soy el que concede el uso de la palabra y que esto no se vuelve una guachafita porque nos estamos rebajando al nivel del Congreso, por favor. Windsor. Bueno, entonces la universidad no, digamos, no tiene la culpa, sino la obligan. La obligan. Y el profesor está dando las explicaciones de que quienes puedan y quienes no puedan, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún problema y si las condiciones están dadas podemos ir. Entonces yo hablo es por mí nomás, no estoy hablando por el grupo, por ninguno. Entonces si las condiciones están dadas, si no hay hechos de vandalismo, donde me pidan la movilidad un poco de gente que a mí me parece degenerada, yo voy a ir a la iglesia. Gracias. No, a la universidad. O sea, la iglesia ya no nos interesa, hombre Windsor. No, disculpe. Dice Efraín. Doctor, buenos días. Buenos días. Compañeros, buenos días. Con respecto al tema y como lo manifiesta don Windsor, pues es respetable lo que cada uno pensemos, ¿verdad? Pero ante todo estamos, como bien lo sabemos, en una situación de orden público en la ciudad muy en estado máximo de alerta, con todas las manifestaciones que hay. De pronto, si la universidad nos hubiera tenido en cuenta,
por medio de Tatiana, la representante, hubiera sido de otra manera las cosas. Pero vemos que la universidad no tiene en cuenta la voz ni de Tatiana ni de nosotros. Por la parte de la pandemia, también nosotros no sabemos en qué aulas, en qué condiciones están esas aulas, para cuánta capacidad pueda albergar los alumnos. Las otras universidades, como lo dice don Windsor, y el Ministerio de Educación no está obligando a ninguna universidad ni colegio privado a asistir presencial, no nos ha mostrado ninguna clase de seguridad, de bioseguridad. Como lo han manifestado otros compañeros, tenemos en la casa de adultos mayores, tenemos nietos, hijos. O sea, no lo miremos por la parte de no querer ir, no. Nosotros deseamos ir a la universidad, pero no en estas circunstancias. Entonces, esperemos que la gran mayoría de compañeros nos apoyemos y tengan en cuenta la vocería de Tatiana, que con ella los representantes han hablado bastante con el fin de que ella transmita las cosas. Y si a Tatiana de pronto no la están escuchando, Tatiana, usted me puede manifestar, yo tengo contactos tanto en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Salud y en los medios de comunicación. Simplemente es hacer una llamada y los medios de comunicación estarían en la universidad exigiéndoles en qué circunstancias nos van a dictar clases, cómo son las instalaciones. O es que, no sé, si alguno sabe cómo están las instalaciones, cómo es el sistema de bioseguridad para nosotros, no hay ningún problema. Pero en ningún momento la universidad nos ha manifestado nada de esas cosas. Esa es mi intervención, muchachos. Listo, ¿qué nos dice Chicos, Fernando, por favor, Fernando. Profesor, ¿puedo hablar? Espérame, Tatiana, porque o si no después vuelves y Alves y ahora. Entonces espera que los demás hablen y tú recapitulas y sacas una conclusión. ¿Listo, Tatiana? Doctor, me disculpo un segundo. Esperemos, escuchemos a Fernando, por favor, a Fernando. Doctor, buenos días. Buenos días. No, doctor, yo no voy a asistir, doctor. La verdad, mañana va a estar muy difícil el tema del transporte, de la movilidad y todo, independiente que uno vaya en un auto particular o lo que sea, la movilidad mañana está difícil. Y segundo, por la pandemia, doctor, eso es un caos, ponerse uno ahorita a reunirnos, no podemos hacer reuniones entre todos, no pueden haber muchísima gente, entonces yo creo que no, por seguridad de todos, yo no voy a asistir, doctor. Listo, Fernando. Uriel. Vale. Discúlpeme un segundo, doctor. Tranquilo, Uriel. No, Marco. Uriel Velázquez. Pero esperemos, Marco, porque es que todo en un orden, ¿listo? Esto no es, porque yo voy a hablar de primera, no, todo en un orden. Uriel. Bueno, Luis Onofre. Profe, como acaba de decir el profe, pues digo, compañeros, pues el que quiera ir que vaya y el que no puede, pues no va. Y no nos gastemos aquí hablando quién va a ir, quién no va a ir, porque verdad estamos perdiendo tiempo en clase. Es mi concepto personal. Listo, Luis Onofre. Diego. Profe, qué pena interrumpirlos y qué pena saber lo profe, que tienen. buenos días. Por favor. Es que la pauta la está marcando el profesor. Hasta eso tenemos que aprender a no interrumpir una charla. Entonces, por favor. Profesor, qué pena. La información que tiene No, Tatiana, Tatiana, cuando yo te conceda el uso de la palabra. Tatiana, por favor, cuando te conceda el uso de la palabra, Tatiana, haces uso de ella. ¿Estamos, Tatiana? Profe, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que nada, Tatiana, cuando te conceda el uso de la palabra, Tatiana, por favor, mire, si estamos en una... Respeto, por favor. Si estuviésemos en una audiencia, claro. Si estuviésemos en una audiencia, silencio todos, por favor, silencio todos. Silencio todos y todos apáguenme los micrófonos, todos. Todos. Omar Ortiz, por favor, apágueme el micrófono. Señor Omar Ortiz. En esto, doctores, o sea, yo no sé qué les pasa a ustedes, doctores. Ustedes van a ser abogados.
En una audiencia, por favor, si el juez les dice que se callen, ustedes se tienen que callar. Esto es un orden, por favor. Así yo sea la monitora, así sea el que tiene las... No importa, cuando tenga el uso de la palabra, hablo. Antes no. En una audiencia, doctores, y les digo porque los quiero formar como abogados, a mí no me interesa, doctores, si tienen o no la razón. Yo simplemente les dije que iba a ir a la universidad y que los que quieran van y los que no quieran no van y punto. Pero, doctores, por favor, en eso tenemos que tener un mínimo de educación. Un profesional se conoce no por lo que sepa, sino por su educación. Por eso se conoce un profesional, indistintamente de la rama que sea. Y para mañana o para pasado mañana, doctores, en una audiencia, cualquiera que sea, no interrumpan así. No interrumpan porque los sacan de las audiencias, doctores. Entonces, por favor, en esto, y discúlpenme, pero en esto tengamos un mediano respeto por la persona que está haciendo el uso de la palabra. Entonces, voy a escuchar a Diego Escobar. Por favor, Diego Escobar. Profe, muy buenos días, muchas gracias. Muy corto, Diego, porque estamos perdiendo tiempo. Dígame. Sí, señor. Lo que quiero manifestar es que la universidad no ha enviado los protocolos que el Ministerio de Salud entrega, y es como el diligenciamiento de una encuesta si usted tiene gripa, si ha tenido contacto con COVID, porque eso es lo más importante. No es, en fin, la asistencia o no, sino es saber que la gente pueda diligenciar. Le voy a contar mi caso. Yo he tenido contacto, yo trabajo en el sector de la salud y he tenido contacto hace 3 días con unas personas que tuvieron COVID. Es decir, y a mí me toca ir. Claro, yo iría, pero mire el factor de riesgo tan importante. Por eso es necesario, así como en los aeropuertos le dicen a usted, diligencia esta encuesta, y hay que diligenciarla con la verdad. Entonces aquí nos mandan es un correo diciendo asista, pero asista en qué condiciones. Bueno, las condiciones no nos importan porque la universidad también tiene que velar por eso. Es pregúntele a mí como ciudadano, pregúntele a este otro ciudadano si él dentro de los 14 días ha tenido contacto con COVID. Pregúntele si ha tenido fiebre. La encuesta que maneja el ministerio, y eso es lo que nos están asaltando. Muchas gracias, profe. Listo, Diego. Ya, ahora sí, Tatiana, cuénteme. Ya, profesor, igual ya envié la información al grupo. Derecho queda suspendida de las prácticas. ¿Cómo nos dice? El derecho queda suspendida de las prácticas. ¿Le informaron? El motivo es expuesto por ustedes, sí, problemas de salud y demás, y los problemas de orden público que aún siguen en la ciudad y en el país. No hay prácticas para derecho. Sin embargo, yo les voy a decir algo, no entiendo entonces para qué me escribían tanto de que yo no voy a ir, no esto, los que quieran ir, vayan voluntariamente. Al profesor el día de hoy le pasarán, le dirán en la universidad si sí tiene que ir o si no tiene que ir. En primera instancia a nosotros nos habían dicho que lo de ir a clase tocaba arreglarlo con el profesor. El profesor dictaminaba si sí hacía la clase o no. Pero Listo, esto entonces, nos lo acaba de enviar Isaac Moreno de Caro, que van a cancelar las prácticas vale, para entonces, el programa de derecho. Entonces, tan pronto me llegue la comunicación oficial por parte de la universidad, yo les comparto por el grupo de WhatsApp, y en ese orden de ideas, mañana tendríamos clase común y corriente de 8 a 10 de la mañana. Bueno. Listo, profe. Entendido. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, ya no hablemos más al respecto porque pues ya yo creo que todo está evaluado, ya las personas y ya las discrepancias y es bueno que lo diriman, pero allá internamente porque pues esto nos abarca tiempo y esto es una carrera contrarreloj. ¿Estamos? Entonces, para Diego y para Wilson, que por favor ya después hagan sus intervenciones. Entonces, no me habla yo, ya está cancelado eso, gracias. Bueno. Doctores, nos vamos a ubicar en el artículo 205 del Código Penal. Ojo, 205 del Código Penal. ¿Y qué vamos a estudiar el día de hoy? Pues básicamente vamos a estudiar los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Esos son los delitos que vamos a ver. ¿Cuál es el orden que llevamos? Los delitos que vamos a ver en este módulo, doctores,
son los delitos de mayor comisión, los delitos que más se cometen. En ese orden de ideas, y bueno, por un orden lógico, iniciamos contra la vida, los delitos contra la vida y la integridad personal, pero estadísticamente se sabe que los delitos de mayor comisión en los juzgados penales del circuito de Bogotá, sobre todo son los delitos que atentan contra este bien jurídico, esto es, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Básicamente, mis doctores, antes de estudiar el artículo 205, necesito que nos remitamos, por favor, al artículo 212 y 212A. ¿Por qué? Porque yo necesito que tengamos muy en claro, doctores, en qué consiste un acceso carnal. La definición que la ley consagra para un acceso carnal. Entonces, cuando nosotros hablemos de un acceso carnal, solo será lo designado por la ley, lo descrito por la ley, no la concepción popular o la concepción de las personas que no tienen conocimientos jurídicos, sino la concepción y la definición que la ley consagre como acceso carnal. Entonces, doctores, por favor, alguien que nos lea el artículo 212 que consagra la definición de acceso carnal. Buenos días, profe. Profe, 212, acceso carnal. Dice, para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral. Espéreme, William. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice el artículo. ¿Qué es un acceso carnal? La penetración del miembro viril. El miembro viril es el pene. Entonces, la penetración del pene por ano, vagina y boca. Ojo, la penetración del pene por ano, vagina y boca. Eso es un acceso carnal inicialmente. Esa es la primera concepción que trae la ley de un acceso carnal. Penetración del pene por ano, vagina y boca. Del pene. ¿Qué más dice William? Dice, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Entonces, doctores, tengamos muy en claro esto. ¿Qué es un acceso carnal? Penetración del pene por ano, vagina y boca. Punto. O también puede ser acceso carnal, penetración de cualquier otra parte del cuerpo o de cualquier otro objeto por vía vaginal o anal. Entonces, para que sea penetración con el pene, ano, vagina y boca, con otra parte del cuerpo o con otro instrumento o con otro elemento, solo vía vaginal y anal. Eso es un acceso carnal. Eso es un acceso carnal. Entonces, miren, doctores, que esa es la primera definición que trae la ley con relación al acceso carnal. La segunda definición, doctores, ¿qué es violencia? ¿Qué es violencia? Porque no todas las dinámicas sociales o no todos los comportamientos pueden llegar a ser determinados como violencia. ¿Qué es violencia, William? Acorde con el artículo 212A. Dice, artículo 212A, adicional del artículo 11 de la ley 17 y 19 de 2014. Dice que la violencia, para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica como la causa por el temor o la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entorno de coacción y dar su libre consentimiento. Básicamente, mis doctores, existen dos clases de violencia. Una violencia física y otra violencia psicológica. A la violencia psicológica también se le denomina violencia moral. Entonces, cuando en alguna jurisprudencia o en algún libro
o en algún escrito sobre delitos sexuales se hable de violencia, se está haciendo alusión a lo que se conoce como la violencia psicológica o también la viscompulsiva, con B pequeña. Viscompulsiva también es la violencia psicológica. Y la violencia física es la vis absoluta, vis absoluta. Son sinónimos, doctores, que nosotros podemos llegar a encontrar en algunos libros o en alguna jurisprudencia. Windsor. Profesor, gracias. Sobre este artículo, pues es mi pregunta en cuanto a la redacción, porque yo estuve leyendo pues, los artículos que nos había puesto profesor del 205, y pues a mí me preocupa, las penas son iguales para el tema de acceso carnal y son menos para, por ejemplo, esta parte física o moral. Y si la redacción, si estoy equivocado, está mal del artículo, pues ahí nace que las mujeres, más que todo, por ejemplo, para mí las mujeres, ¿no? Porque también esto es para los hombres si tienen estas situaciones también, pues van en desventaja. Entonces, ¿dónde dice en el artículo 212, en el último renglón, donde dice, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra cosa no será con otra, o ha habido jurisprudencia sobre esto de que de pronto ahí está mal redactado? Es mi pregunta, no sé si esté equivocado, profesor. Bueno, pero redactado ¿en dónde, Windsor? Porque usted no me está diciendo qué parte considera que está mal redactado. ¿En qué parte y cuál artículo, Windsor? Estoy diciendo, mire, dice, artículo 212 de acceso carnal, en el último renglón donde dice después de la coma, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u objeto. Únicamente en mi percepción, si estoy equivocado, no debería ser de, sino con. ¿O eso nunca ha habido lugar a interpretación? Bueno, ya entraríamos a hablar de pronto. ¿Nunca lo ha habido en casos? No. No, esas, digamos, esos errores gramaticales, lo importante, Windsor, indistintamente de que esté bien o mal escrito, es que no se pierda el sentido de la norma, que no se pierda el mensaje. O sea, y ahí no se han cogido malos abogados para eso. Que no se pierda el mensaje de la norma. Y el mensaje de la norma básicamente es que vamos a penetrar a una persona vía anal o vaginal con cualquier otro objeto o con cualquier otra parte del cuerpo que no sea el pene. Eso básicamente es un acceso carnal. Nótese que el sentido de la norma es el mismo. Entonces, mis doctores, quiero que tengamos claro inicialmente tanto el concepto de acceso carnal como el concepto de violencia. Esos dos conceptos. Una vez ya tenemos claro, mis doctores, en qué consiste un acceso carnal y en qué consiste la violencia, ahora sí, mis doctores, nos vamos a remitir al artículo 208. Y ese artículo 208 nos consagra al artículo 200. Al artículo 205 nos consagra, mis doctores, ese primer delito que muchos de nosotros conocen como la violación. Y ese artículo 205 se denomina acceso carnal violento. Entonces, mis doctores, partamos de ¿por qué les colocaba yo a leer esos dos artículos inicialmente? Porque ya sabemos qué es un acceso carnal y ya sabemos qué es violencia. Y aquí se juntan los dos. Inicialmente se junta un acceso carnal, pero ese acceso carnal se efectúa mediante la violencia. Es un acceso carnal violento. Indistintamente de quién sea la víctima. No estamos hablando de una edad determinada de una víctima. Dice, el que realice acceso carnal con otra persona mediante la violencia incurrirá en pena de prisión de 12 a 20 años de prisión. Entonces, mis doctores, inicialmente ya sabemos que es un acceso carnal, ya sabemos que es violencia, y en este delito se conjugan, mis doctores, estos dos fenómenos. El fenómeno de presentarse un acceso carnal y adicional a ello, el fenómeno de que ese acceso carnal se comete mediante la violencia o haciendo uso de la violencia.
Doctores, este es un delito con sujeto activo simple o indeterminado. Cualquier persona puede llegar a cometer ese acceso carnal. Y ojo, cualquier persona puede ser la víctima. Cualquier persona. Porque ya sabemos, mis doctores, en qué consiste un acceso carnal. Entonces, esto es, tanto víctima como victimario, o como dirían los penalistas, tanto sujeto activo como sujeto pasivo, son indeterminados, pueden ser cualquier persona. Y básicamente la acción en este delito consiste en acceder carnalmente a otra persona mediante la utilización de la violencia. Y ojo, la violencia puede ser o física o psicológica. ¿Qué nos dice Jairo? Gracias, doctor. Muy buen día. Qué pena la pregunta si me adelanto un poquito a una futura explicación, pero tengo esa duda. ¿El acceso carnal necesariamente no va ligado con la violencia? No porque hay accesos carnales, Jairo, sí, señor, que son consentidos. Nosotros, pues en la mayoría de los casos somos producto de un acceso carnal consentido. Una relación no sería sexual. delito. Claro, por eso le digo que el acceso carnal, porque viene siempre aparejado con la violencia. No, este es un acceso carnal violento. Ojo, violento. Pueden haber, y de hecho hay otros accesos carnales que no son violentos, pero son delitos. Son delitos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí, gracias, doctor, claro, me disculpa. en este caso está el acceso carnal. Ojo, el acceso carnal, porque accesos carnales hay muchos. Todos los días, 500 millones de accesos carnales diarios. Pero aquí lo que se va a penalizar es que ese acceso carnal sea violento, que se ejerza alguna clase de violencia sobre la víctima, ya sea una violencia física o una violencia psicológica. Pero aquí básicamente lo que se castiga no es el acceso carnal, sino que ese acceso carnal que sea violento. ¿Qué nos dice Alejandro? Profe, una pregunta. Han habido varios casos en que, digamos, la mujer accede, o sea, accede a tener relaciones y después por X o Y motivo resulta diciendo que no, que la violaron. Obviamente eso ya iría en la parte probatoria, pero ¿cómo se haría ahí como para desmentir eso y que vean que la mujer sí quiso tener las relaciones, pero después salió a decir que no, que se había sido, pues, violada? Las circunstancias de tiempo, modo y lugar le determinarán a la defensa, Alejandro, qué medios de prueba va a utilizar. Lo dirán las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Miren, yo no hace mucho tuve un caso en el que una dama indicó que había sido objeto de una violación, de un acceso carnal violento. Las pruebas determinaron que no. ¿Cómo? ¿Cuáles pruebas? En este caso, no estoy diciendo que todos los casos sean iguales. Cada caso determina una estrategia de defensa por parte del abogado, pero en este caso simplemente se contrató un perito forense que realizó una búsqueda en el celular, una extracción de información del celular del procesado y se determinó que la víctima, una vez habían ocurrido la supuesto acceso carnal violenta, había llamado muchas veces al victimario. Entonces el defensor muy sagazmente le decía al juez, le decía, mire, ¿cómo va a ser posible que una dama que es objeto de una violación, después de haber sido violada, llama muchas veces a su victimario? Y esa eran una de las muchas formas en que se llegó a determinar. Pero, Alejandro, cada caso será muy distinto. Habrá casos en que la estrategia defensiva girará en torno a unos determinados medios de prueba y habrá otros casos en que se determinarán otros. No existe una única salida, no. Cada caso, y eso tendrá mucho que ver con la sagacidad que tenga, la sagacidad jurídica que tenga el defensor, Alejandro. Ok, o sea que todo dependería de las pruebas que uno Las aporte. pruebas son las que le dicen al juez si ocurrió o no ocurrió el acceso carnal violento. Profe, una última pregunta. Yo una vez estuve en una audiencia
era de acceso carnal violento, pero al revés. Era una señora que había accedido a un muchacho, bueno, a un niño, porque literal era de 12 años. Ahí, ¿cómo se hace si, digamos, el niño no la penetró a ella, pues a la fuerza? Ella fue la que accedió al niño, pero digamos, ella no lo penetró. O sea, esa es la parte que ahí no me Si ella cuadra a no mí. penetró al niño, nunca lo accedió, Alejandro. No, o Porque sea, sabemos me que refiero, acceder es penetrar. Acceder sí, carnalmente es penetrar. o sea, sí, pero a lo que yo me refiero es que como, pues obviamente la mujer no tiene pene. No, no tiene pene, pero tiene cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto. Y ya lo leímos anteriormente, que acceder carnalmente es penetrar cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto por vía anal o vaginal. O sea, que si a ese muchacho lo penetraron analmente con cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto, hablamos de un acceso carnal. Ok, profe, perfecto. ¿Qué nos dice Anderson? Profesor, buenos días. Profesor, yo tengo una pregunta respecto a lo que usted carnal. ¿La víctima podría ser una pareja, digamos, sí, una pareja que demande que el esposo la accedió carnalmente? Claro, Anderson, nótese que yo hace un momentico les dije que el victimario puede ser cualquier persona y la víctima puede ser cualquier persona. Cualquier persona, indistintamente que sean pareja, indistintamente que sean novios, indistintamente de cualquier, o es que un esposo no puede violar a su esposa, claro que lo puede hacer, o una persona no podría violar a una prostituta, claro que lo podría hacer. Entonces, no existe distinción ni para victimario ni para la víctima. Eso, profe, gracias. Vale. Juan Carlos. Profesor, buen día. Profesor, tengo una inquietud que siempre me ha abarcado, no sé si estoy errado. Este figura del abuso carnal violento puede darse No, entre dos menores esto no es un abuso carnal, Juan Carlos, esto es un acceso. perdón, un acceso carnal, perdón, profesor, un acceso carnal violento puede darse entre dos menores, por decir un menor de 14 años con una niña de 12 años, Sí, que claro la que se puede violente y dar la entre eso, dos se puede menores, dar, pero no será y es objeto del derecho imputable. penal, sino del derecho penal para adolescentes. Ah, ya, O profesor. sea, lo tendrá que juzgar la justicia penal para adolescentes, no la justicia penal que nosotros estamos estudiando, que después se parte del principio que en estos módulos, tanto el pasado como el actual, son victimarios mayores de 18 años. Si no, estarán cobijados con el Código Penal de la Infancia y Adolescencia. Ah, profe, muchas gracias, mi amor. Vale, perfecto. Janet. Profe, buenos días. Con base al ejemplo que usted nos acabó de dar, de que el caso de la persona, de la mujer que estuvo llamando a su victimario muchas veces después de eso, o sea, no se puede determinar que de pronto fue por temor, miedo o algo así. Pues por temor uno no llama, Janet. Es que en esto, miren, el análisis de las pruebas, los jueces analizan las pruebas con base en un sistema. Y el sistema se denomina la sana crítica. Se denomina así, la sana crítica. Si fue por miedo, pues tendrá que probar la fiscalía que lo llamó por miedo. Tendrá que demostrarse, pero todas las circunstancias, todo, absolutamente todo, doctores, lo que ustedes como fiscales o como defensores argumenten en una audiencia ante un juez, deben probarlo. Nunca partir de hipotéticos, nunca partir de especulaciones, nunca partir de suposiciones. Si fue por miedo, demuéstrelo fiscalía. Pero el sentido común indica que una víctima nunca llama a su victimario después de haber sido violada. Eso es una regla de la experiencia. Ojo, una regla de la experiencia, que las reglas de la experiencia hacen parte de ese método que le digo a Janet de valoración de las pruebas que se denomina la sana crítica. Eso lo van a ver en probatorio, pero básicamente la sana crítica tiene 3 elementos: las reglas de la experiencia, las reglas de la ciencia y las reglas de la lógica, Janet. Ah, ok, doctor, gracias. Vale, perfecto. Arturo. Profesor, buenos días. Bueno, en este momento yo tengo a la mano un caso referente a acceso carnal violento, del cual, pues tocando el tema en este momento, me nace mucho la intriga. Lo sucedido en este momento en el caso es que la señorita, pues digamos que demandó a la gente, digamos que como acceso carnal violento, y en el momento en el que la llevaron ante medicina legal para realizar el estudio, no se determinó
que hubiera o haya habido penetración como tal, pero sí había, digamos que, un tipo de lesión, microlesiones, llamarlo así, pero como tal no hubo. Y aún así, dentro de lo que fue la audiencia de imputación de cargos, se determinó y se le imputaron los cargos de acceso carnal violento. En ese orden de ideas, digamos que, ¿por qué o si estuvo bien imputado el cargo, tomando en consideración que no se cumplió a cabalidad pues lo que el artículo determina para la imputación del mismo? Mire, Arturo, el ejercicio profesional le indicará, después ya cuando esté litigando, que en muchos casos la Fiscalía imputa delitos que no son. En muchos casos, y cuando hablo de muchos, son muchos casos, la Fiscalía imputa delitos que no son. Simple y llanamente, si usted como defensor determina que aquí no hubo un acceso carnal, pues la audiencia de imputación no será el escenario correspondiente para alegar ese aspecto, será el día del juicio. En la audiencia de imputación, la Fiscalía puede venir lo que a bien tenga y puede decir lo que a bien tenga y puede... De hecho, ¿por qué lo hace? Es que esto tiene un trasfondo, y bueno, este no es de esta materia, pero le voy a indicar porque tiene que ver con penal. Tiene un trasfondo. En ocasiones la Fiscalía infla las imputaciones, esto es, imputa delitos que no son o imputa delitos más graves. ¿Para qué? Para tratar de convencer al juez que es más probable o que es más necesario o que resulta sumamente necesario imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión. Entonces la Fiscalía puede decir, mire, aquí estamos ante un violador, y resulta que no hay ningún violador, nunca hubo penetración. Pero ojo el mensaje que se le está mandando al juez. Estamos ante un violador. Señor juez, usted tiene que dejar preso a este violador en detención en un establecimiento de reclusión. Eso básicamente la Fiscalía lo hace para eso, para tratar de convencer al juez que se hace necesario imponer esa medida de aseguramiento. Pero la defensa le indicará al juez lo contrario. Si la defensa desde ya cuenta con elementos de prueba para determinar que no se trata de ese delito, sino de otro, pues desde ese mismo momento pues podrá hacer uso de, pues, en sus alegatos o cuando se le otorgue el uso de la palabra, indicará que básicamente no se está... Pero el escenario correspondiente con la práctica de prueba será el juicio, Arturo. Muchas gracias, profesor. Vale. Entonces, doctores, aquí estamos ante un acceso carnal violento. No importa, les repito, no importa la edad de la víctima. La víctima podrá tener 10, 20, 30, 40, 50, 80 años. No importa. Lo importante es que esa víctima, y no importa su género, esa víctima fue accedida carnalmente. Y ojo, repito, acceso carnal. Penetración del pene por vía anal, vaginal u oral, o sea, por boca, ano y vagina. O penetración de cualquier otra parte del cuerpo o cualquier otro objeto vía anal o vaginal. Eso es un acceso carnal. Y lo que se castiga en este artículo 205 es que ese acceso carnal se cometa ejerciendo alguna clase de violencia, ya sea una violencia física o alguna violencia psicológica. Nos remitimos, doctores, al artículo 206. Ojo, 206. Brigitte. Buenos días, profe. Qué pena, la cámara la tengo dañada, pero te quería hacer una pregunta con respecto a lo que tú estabas diciendo. Digamos que la persona no utiliza violencia física, sino que hace amenazas. ¿Así también se podría tomar como acceso carnal violento? Sí, claro que sí, porque la amenaza se constituye una violencia psicológica o violencia moral. Cualquiera de las dos violencias. Lo importante es que ese acceso carnal se ejerza mediante violencia y no toda la violencia es física. También existe la violencia moral o violencia psicológica. Y yo quería hacerte una pregunta. Lo que pasa es que yo conozco un caso en el que ellos eran, bueno, son hermanos, ¿sí? Pero eso sucedió ya hace mucho tiempo. Entonces, digamos que ella todavía podría colocar esa denuncia o ya no. Brigitte, tiene que usted determinar la fecha de los hechos y la prescripción del delito. Primero que todo, ¿cuándo se cometió ese acceso carnal violento? Segundo, ¿qué ley estaba vigente al momento de los hechos?
nuevamente le repito, nunca miremos la ley vigente hoy, no. Siempre miremos la ley que estaba vigente al momento de los hechos. Entonces, si Brigitte nos dice que ese delito o ese presunto delito se cometió hace muchos años, pues tendrá que remitirse a la ley y a qué artículo estaba vigente para la fecha de esos hechos. Y con base en esa información determinar si el delito está prescrito o no. Pero lo primero que tenemos que saber es exactamente cuándo ocurrieron los hechos y qué pena estaba vigente al momento de esos hechos, Brigitte. Ah, listo, profe, gracias. Vale, mírense que eso ocurrió, mis doctores, con lo del feminicidio. Por eso les colocaba yo ese ejemplo del feminicidio, porque pues a este señor no lo condenan por feminicidio porque esa ley no existía. Entonces, si ocurrió un presunto acceso carnal hace 4, 5, 6 o 10 años, pues tendremos que remitirnos a la ley penal vigente al momento de los hechos, no al momento en que se vaya a iniciar el proceso o el que se vaya a iniciar el juicio. Siempre ley penal vigente al momento de los hechos. Janet. Doctor, quería preguntarle si eso que acaba de explicar también ocurre cuando hay un menor de edad. O sea, como sucede un menor de edad, igual se tiene que remitir uno a la norma de esa época. Siempre, siempre, Janet. ¿Por qué? Porque puede pasar que el acceso carnal violento en el menor de edad haya ocurrido cuando no existían aumentos de penas, cuando no existía la ley de infancia y adolescencia, no sabemos, pero siempre, esto es por regla general, y esto es un principio general del derecho que se denomina el juez natural. Siempre una persona tiene que ser juzgada con base en la ley penal vigente al momento de los hechos, salvo una favorabilidad. Y cuando hablo de salvo una favorabilidad, estoy haciendo alusión que salvo posterior a los hechos se expida o se emita una ley que favorezca al procesado. Ojo, que lo favorezca. Si lo favorece, se le aplicará esa ley. Si no lo favorece, se le aplicará la ley vigente al momento de los hechos. Ah, listo, doctor, gracias. Judith. Profe, buenos días. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si una menor, pues digamos, dice que la violentaron y pues resulta que es mentira? Pero Judith, Ella tiene, ¿cómo la digamos, violentaron? sí, que digamos dice que, a ver, no sé, que un muchacho de 20 años y ella tenía 14, no sé, digamos, se vieron en algún parque o alguna cosa y la accedió carnalmente. Si la Pero accedió carnalmente no es ningún delito. pero con violencia. Ah, bueno, entonces hágame la claridad, Judith, porque eso Con cambia. violencia. Eso cambia que pero, una persona vaya a la cárcel 12 años o se quede por fuera. Esa pequeña palabra. exactamente, pero resulta que es mentira. O sea, ahí es donde voy. Resulta que es mentira y ella, bueno, no sé, se lo inventó por alguna cosa. Ella no tiene como un tipo de castigo, como algo así de menores o algo así, es que no sé cómo Pues explicar. si es una menor la que formuló una denuncia y asevera eso en un juicio, inicialmente, si va y le dice eso a un juez en un juicio, pues está cometiendo un delito que se denomina el falso testimonio. Decir mentiras en un juicio es un delito y tiene consagrada pena de cárcel. Pero como es un menor, pues será juzgado por ese delito, pero ante la justicia para adolescentes. Ah, ok, vale, gracias. Sebastián. Profe, yo tengo una... ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre el acto sexual abusivo, que tengo entendido que es para menores de 14 Pero años? es que, Sebastián, si no hemos llegado allá. Ah. Hasta ahora estamos en el acceso carnal violento. No hemos visto los demás. Entonces ya vamos para allá. ¿Listo, Sebas? Ya vamos para allá. Listo. Entonces, doctores, memoricémonos. Aquí lo que existe es un acceso carnal, pero ese acceso carnal se ejerce mediante la violencia. ¿Qué clase de violencia? Cualquiera. Lo importante es que sea violento el acceso carnal. El acceso carnal solo nunca será delito. Lo que es delito es el acceso carnal violento. El artículo 206, doctores, dice acto sexual violento. Ojo, acto sexual violento. Aquí ya no vamos a hablar de un acceso carnal, no. Aquí vamos a hablar de un
acto sexual. Y nótese, mis doctores, que la ley no consagra ninguna definición con relación al acto sexual. Ya leímos la definición de un acceso carnal, ya la leímos. Y también leímos la definición de la violencia, lo trae el artículo 212 y 212A. Pero lo que no hace la ley, es consagrar una definición de acto sexual. Y nótese, doctores, que la ley dice, el que realice en otra persona acto sexual diverso del acceso. O sea, un acto diverso, que no sea acceso. Entonces, doctores, como la ley no nos consagra una definición de lo que se denomina acto sexual, yo les pregunto, para ustedes, mis doctores, o ustedes, ¿qué consideran que se puede definir o cómo ustedes conciben, doctores, un acto sexual? Para ustedes, ¿qué es un acto sexual? Yo necesito saber para ustedes qué es un acto sexual. Ojo, acto sexual. ¿Qué nos dice Lina? Profesor, para mí, pues, el acto sexual pueden ser como tocamientos sin necesidad de llegar a una penetración. Entonces, tocamientos sin necesidad de llegar a una penetración. Perfecto. ¿Qué nos dice Janet? Un acto consentido entre dos personas, que no Janet, exista ¿qué es violencia. ¿qué es un acto sexual? ¿Qué es un acto sexual? Solamente eso. Acto sexual. ¿Qué es eso? Podría ser también parte de lo que habló la compañera, pero también podría ser una penetración sin violencia, o sea, un acto consentido entre las dos personas para Entonces, buscar Janet, tener sexo. abandonemos la concepción que un acto sexual implica penetración, porque si es penetración, no es un acto sexual, será un acceso carnal. La gente del común podrá llegar a considerar que un acto sexual es hacer el amor o tener sexo. Para nosotros los penalistas, no. Para nosotros los penalistas, cuando haya una penetración, hablaremos de un acceso carnal. Y ese acceso carnal podrá ser o consentido o con violencia, pero es un acceso carnal. ¿Por qué? Porque hay penetración. Cuando no exista penetración, pero se realicen comportamientos de índole sexual, pues hablaremos de un acto sexual. O sea que nótese, Janet, que la definición de acto sexual para nosotros los abogados es distinta que para el común de la gente. ¿Vale, Janet? Sí, señor, o sea que en ese orden de ideas sí, o sea, es un acto consentido entre las dos personas. No, es que yo no estoy hablando si es consentido o con violencia, simplemente necesito saber qué es la definición de un acto sexual. Acto sexual, yo no estoy diciendo que sea violento o que sea, no, que es un acto sexual, solo eso, indistintamente que haya o no haya violencia, que es un acto sexual, acto sexual. Ya la compañera dijo que pueden ser caricias sin necesidad de que exista penetración. ¿Qué nos dices tú? Lo mismo, pensaría que lo mismo. Vale, ¿qué nos dice Brigitte? Yo pensaría que también puede ser el exhibicionismo de los genitales delante de las otras personas, Entonces, pero pues de manera cercana, o sea, digamos, un ejemplo, estoy delante suyo y estoy exhibiéndole mis genitales, algo así. Perfecto, entonces nos dice Brigitte que ese será otro ejemplo de un acto sexual. ¿Qué nos dice Windsor? Profesor, entonces para mí el acto sexual es un consentimiento. No, Windsor. Acto sexual no tiene nada que ver con consentimiento. Nada tiene que ver con eso. Dígame Bueno, que es un acto sexual, no más, indistintamente que exista o no exista el consentimiento. ya, listo, profesor. No, ¿Pero entonces qué es, el Windsor? acto sexual es demostrar afecto con tocar el cuerpo, con rozar el cuerpo, sea el uno al otro o la persona sola, y como exhibir las partes genitales, sería esa parte, ¿no?
Perfecto, listo, Windsor. ¿Qué nos dice Luis Onofre? Profe, para mí pueden ser acaricias y un acto sexual, un beso. Listo, Luis. Luz Miriam. Luz Miriam, ¿sí está? No se le escucha, Luz Miriam. Bueno, mientras Luz Miriam arregla ya su... Doctor, ya, ahora deme un sí. segundito, no, conectado al Bluetooth para escucharlo mejor. Para mí un acto sexual son las relaciones sexuales que sostienen dos personas. ¿Y qué son relaciones sexuales, Luz Miriam? Pues yo entiendo dentro de mi ignorancia, pues relaciones sexuales pues que se acuestan, ¿no? Que tienen su intimidad. Eso no es un acto sexual, Luz Miriam. Eso, si hay penetración, pues por eso yo les digo, abandonemos la concepción que tiene el común de la gente. Un acto sexual implican comportamientos sexuales distintos de la penetración. Nuevamente les digo, un acto sexual son comportamientos sexuales distintos de la penetración. Distintos de la penetración. ¿Listo, Luz Miriam? Bueno, doctor, gracias. Ese es un acto sexual para nosotros, los abogados. ¿Qué nos dice Jairo? Sí, doctor. Estoy de acuerdo con con la definición que usted desde un comienzo ha estado dando. Son comportamientos, acciones, actos de carácter sexual que conducen a la estimulación principalmente y necesariamente de los genitales, sin necesidad de que haya penetración. Sí, sí, puede ser, sino que yo quiero es como ejemplos de comportamientos sexuales. Un ejemplo diversos se da diariamente en los Transmilenios, doctor. Se pueden dar de manera ¿Qué pasa en los abusiva. Transmilenios, Jairo? Porque yo nunca he tomado Transmilenio, entonces no sé qué pasa en los Transmilenios. En los Transmilenios normalmente se escuchan en noticias de personas que de alguna manera cometen actos punibles de acceso carnal, perdón, de actos sexuales como manipulación de sus genitales, ejerciendo una presión psicológica a una mujer desconocida, o el roce abusivo a una mujer, el solo roce, por la situación de aglomeración que hay en esos buses. No hay una penetración, pero sí hay un acto sexual, porque hay un roce, hay un tocamiento. Listo, Jairo, perfecto. ¿Qué nos dice Henry? Doctor, para mí el acto sexual sería el anhelo de esa persona de satisfacer su instinto sexual, satisfacer su instinto sexual mediante el roce o aproximación de su miembro a determinada persona. Listo, perfecto, Henry. ¿Qué nos dice Cristian? Buenos días, profesor. ¿Podría de pronto ser si una persona espía a otra y desnuda y mientras tanto se masturba? Claro, pero bueno, ya ahorita vamos a ver todas esas particularidades. ¿Qué nos dice William Segura? Sí, hola, profe. Profe, por ejemplo, está hablando del acto, es cuando se reduce una persona, digamos en este caso una mujer, se reduce, se lleva a su inferioridad, pero no hay una penetración, o sea, prácticamente cuando se despoja de su vestimenta, se vulnera totalmente su integridad, pero no se llega al acceso carnal, diría yo, profe. Como por ejemplo, como los que usted nos ponía la semestre pasado, de que dos tipos violentaron a una mujer
el cual la conllevan a cierto lugar, la desvisten, pero ninguno de los dos la penetra. ¿Qué le hicieron? Pues trataron de abusar de ella, pero cuando tuvieron que hacer el acto, el miembro del personaje no funcionó, entonces no alcanzó a hacer la penetración. Porque, ojo, y es bueno tener en cuenta lo siguiente, mis doctores. Cuando ustedes defiendan a alguna persona, la fiscalía les tiene que indicar qué fue lo que hizo esa persona. E indicarles no es decirles, señores defensores, su representado amenazó a la víctima y le realizó actos sexuales. Bueno, y la amenazó. ¿Cómo? Ojo, una imputación de cargos no puede ser como tan gaseosa o tan superflua, no. ¿Qué fue lo que hizo mi cliente? ¿Qué fue lo que tocó? ¿Cuáles fueron los actos sexuales? Yo necesito saberlo porque yo necesito saber cuál fue el comportamiento desplegado por mi representado para diseñar mi estrategia de defensa. Si hubo una violencia, ¿qué clase de violencia hubo? ¿Cuándo la hubo? ¿Cómo la hubo? ¿Dónde la hubo? Esas circunstancias de tiempo, modo y lugar son las que tiene que realizar la fiscalía. Si la fiscalía no la hace, entrará cometiendo serios y profundos errores que eventualmente podrán ser casi al momento del juicio. ¿Qué nos dice Judith? Profe, para mí sería como los besos, los tocamientos en las partes íntimas y ¿Besos creería dónde? que ¿En la mejilla? los besos ¿En en los el cuerpo. pies? No, ¿En dónde? Porque es que, ojo, por eso yo les digo, Judith, ahí usted no por me eso puede iba a decir, decir, espéreme, no me puede decir los besos, porque yo le digo, o sea que un beso en la mejilla es un acto sexual. Entonces No. siempre, por eso les digo, mis doctores, analicemos que nosotros no podemos hablar tan generalmente. No, eso que lo hable la gente que no es abogada, nosotros que lo vamos a hacer dentro de muy pronto, tenemos que decir besos dónde, cómo y de qué forma para determinar si se puede considerar un acto sexual o no. Vale, Ahora sí, entonces Judith. retomo. Besos en las partes íntimas, así como el sexo oral y los tocamientos, lo mismo en las partes íntimas, porque uno puede decir tocamientos, pero fue que le cogió una mano o un brazo, no, pues en las partes íntimas. Pero, Entonces, pues para mí Judith, eso sería... Judith, ¿Sí? permítame, le pregunto, ¿el sexo oral es Dime. un acto sexual o un acceso carnal? Si una mujer le practica sexo oral a un hombre, ¿es Pues, un acceso carnal o es un acto sexual? pues como decían que solamente era vaginal o anal. No, señora, Entonces leamos no sé si nuevamente el ahí... artículo. Judith, leamos nuevamente el artículo porque miren, si nosotros no estamos pendientes, todos y cada uno de los segundos de la clase podemos cometer un error y un error fundamental. Nuevamente le digo a Sí. Judith que el acceso carnal es inicialmente la penetración anal, vaginal, y yo lo dije, por ano, sexo y boca del pene. Eso es un acceso carnal. Bueno, entonces solamente el hombre a la mujer. O sea, el No sexo oral porque... solamente del hombre a la mujer, ¿no? No, Judith, Tampoco. espéreme, Judith, porque no comprende bien el concepto de acceso carnal. Nuevamente le digo, Ok. acceso carnal quiere decir penetración del pene por ano, Sí. boca y vagina. Eso es acceso Sí. carnal. También es acceso Ok, sí. carnal, también es acceso carnal, aparte de esa anterior definición, la penetración de cualquier otra parte del cuerpo o de cualquier otro objeto por vía vaginal u... Ok. Entonces, cuando se Entonces penetre sería... cualquier otra parte del cuerpo por vagina o ano, hablamos, o de cualquier otro objeto, hablamos de un acceso carnal. O también hablamos de un acceso carnal cuando se penetre el miembro viril, o sea, el pene, por vía anal, vaginal u oral. Ok, vale, gracias, profe. ¿Qué nos dice Henry? No, no baje la mano, doctor, disculpe. Perfecto, Henry. Bárbara. Buenos días, profe. Mire, lo que pasa es que yo tuve un conocimiento
de que una persona, un muchacho, se estaba bañando y entonces, bueno, tenían problemas con la señora que vivía y esa señora tenía una niña de 13 años. Entonces él se estaba bañando y cuando él se estaba bañando, abrió la puerta y empujó a la niña hacia adentro. Y empezó a gritar y que vinieran los vecinos y dijeron que ese muchacho estaba pues mostrándole y tocando a la niña. Y le dieron 3 años de cárcel. Bárbara, ¿esto es una pregunta o esto es un comentario? Ese es un comentario, pero yo le iba a preguntar. O sea, para mí, entonces, era porque él estaba, porque dijeron que la estaba tocando y que él estaba desnudo. Entonces, eso es acto sexual violento. Bárbara, tendría yo que analizar todo el expediente para indicar qué fue lo que pasó, cómo pasó, porque es que usted se trata de una persona que escuchó eso de otro, lo que se denomina en derecho penal un testimonio de oídas, y básicamente aquí ustedes podrán conocer 1000 casos, 2000 casos, 3000 casos, porque su diario vivir y la dinámica social actualmente conozcan de casos. ¿Cómo resuelven ese caso? Pues tendría uno que sentarse, mirar todas las pruebas que tiene la fiscalía y eventualmente diseñar una estrategia de defensa. Pero le repito, todos los casos son distintos, absolutamente todos. Y algunos tendrán defensa, otros serán sumamente difíciles de defender. ¿Por qué, mis doctores? Estos delitos que atentan contra este bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexuales, en la doctrina se conocen como delitos de puerta cerrada. Ojo, delitos de puerta cerrada. ¿Y por qué se les denomina delitos de puerta cerrada? Porque en la mayoría de ocasiones no hay testigos o el único testigo, podría indicarse, es la víctima. Entonces resulta más complejo, doctores, mucho más complejo ejercer una defensa en esta clase de delitos. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer, claro que sí, pero resulta más complejo. Por eso, una defensa en estos delitos resulta en la mayoría de ocasiones sumamente costosa, porque es más complejo, es más difícil llegar a determinar si eventualmente existía un móvil para que la denunciante mintiera o existía un ánimo de venganza para sindicar a una persona de la eventual comisión de alguno de estos delitos. Se tendrán que hacer análisis psicológicos, análisis psiquiátricos, establecer si hubo algún móvil de venganza o lo que se denomina un ánimo vindicativo, establecer si ese menor o esa menor eventualmente están diciendo mentiras. Todo ya se tendrá que hacer todo un despliegue de pruebas, ya sean psicológicas, psiquiátricas, forenses, para llegar a determinar si eventualmente una víctima miente o no miente, pero cada caso tendrá que desarrollarse en su defensa pues de una manera distinta. Yairis. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, una pregunta, o sea, me surge a mí una inquietud, por ejemplo, cuando se habla de un acto, se habla de un, digamos, de un tocamiento, no una penetración. Pero en este caso, por ejemplo, lo que a veces hacen las personas violadoras con los niños, que por medio de redes o internet, empiezan a decirle al niño desnúdate, tal cosa, mostrándole sus partes íntimas. Sí, no hay penetración, pero sí están teniendo eso. Para mí eso es como un acto. No sé si. Esa es otra clase de acto. Listo. Ok. ¿Qué nos dice Sí, Arturo? señor. Buenos días, profesor. Sí, efectivamente lo que iba a explicar o iba a ejemplificar es un caso similar a lo que comenta nuestra compañera Yairis. En algunas ocasiones lo que sucede
es que envían por redes sociales sus partes íntimas, entre otras. Y consideraría que ese también podría ser una tipificación del delito de acto sexual. Gracias, Arturo. Jaumer. Muy buenos días, profesor. Yo quería hablar sobre el próximo artículo, que es con acto sexual, el cual, pues, de entender, llegó al punto de que es todo lo relacionado al tocar, por ejemplo, a un niño, en el sentido de, pues, ellos que desconocen sobre eso, solamente con tocarle los pechos, digamos, a una chica, o ante la voluntad de ella, yo considero que eso ya, pues, es una sanción como tal. Listo, Jaumer. Y por último, bueno, Elkin. Doctor, buenos días. Yo tenía una pregunta, un ejemplo, voy a plantear un ejemplo, digamos, un joven de 20 años con una niña de 15 años tienen un acceso carnal, ¿sí? Es consentido por parte de ella, por consiguiente los papás se enteran y pues no están de acuerdo que su hija tenga relaciones pues con ese joven de 20 años, ¿sí? ¿Ellos pueden entrar a denunciar o qué pasaría ahí en ese caso, doctor? Sí, si ellos entran a denunciar, los que terminan en la cárcel son los padres, Elkin, porque la relación es consentida, los actos sexuales fueron con consentimiento, indistintamente que la niña tenga 15 años o no. Ok, gracias. Después vamos a ver eso, igual lo vamos a ver en un momento, en un ratico, si alcanzamos el día de hoy, alcanzamos a ver la disponibilidad sexual. ¿Listo, Elkin? Bueno, doctor. Vale, Uriel. Doctor, buenos días. Doctor, después de escucharla a usted y escuchar a mis compañeros, podría entender que los actos sexuales, para ser delitos, no solamente pueden ser violentos, porque si encontramos actos sexuales delictivos a través de Internet, ¿sí? Eso también es un delito y eso ya está, creo que, tipificado, doctor. Pero Listo, además espéreme, me Uriel, asalta una duda, doctor. espéreme un momentico, miren. Partamos de la siguiente base, mis doctores. Todos los actos sexuales no son delito. No son delito, porque o si no todos estaríamos en la cárcel. ¿O quién de nosotros no ha tocado? Todos hemos tocado o todos hemos mostrado. Y son actos sexuales. Entonces, en ese orden de ideas, si todos los actos sexuales fueran delito, pues básicamente tendríamos que estar en la cárcel del mundo, porque todas las personas realizamos actos sexuales. Sí, Solo entonces... determinados actos sexuales son delito. Lo mismo que los accesos carnales. Todos los accesos carnales no son delito, porque si no nuestros padres estarían en la cárcel porque nosotros somos producto de un acceso carnal. Lo que es delito, acorde con el artículo 205, es que ese acceso carnal sea violento. Ojo, que sea violento. Si es un acceso carnal con el consentimiento de las personas que lo van a llevar a cabo, pues no es delito. Aquí habla solo de un acto sexual, Uriel, un acto sexual. Yo solo necesito saber qué es un acto sexual, no que sea delito, ni no que no sea delito, porque todavía no hemos llegado allá. Entonces, Uriel, Pues, por ahora... Doctor. Sí, dígame. Doctor, pues, entendido eso así, un acto sexual es como tal, digamos, dicho de otra manera diferente a como usted lo dijo, porque está muy bien explicado y entendido. Es un acto con inclinación a la tendencia de un resultado tentativo de sexualidad. Vale, listo, Uriel. Mire que lo que dice Uriel Listo, se pues, acerca mucho a la definición. Y yo les digo, doctores, que la definición de acto sexual no está en la ley. Quien determina si un acto sexual lo es o no es un juez. ¿Por qué? Pero básicamente, mis doctores, un acto sexual es todo comportamiento con un ánimo sexual o un ánimo libidinoso o un ánimo que lleva a una satisfacción sexual, pero es un comportamiento distinto del acceso, Cualquier clase de comportamiento. Cuando yo digo que un comportamiento con un ánimo sexual o con una voluntad sexual distinto del acceso,
¿De qué clase de comportamiento hablamos? De cualquier clase de comportamiento. Ustedes ya me indicaban que caricias, besos, besos con contenido sexual. Ojo, besos con contenido sexual. Yo no estoy diciendo que los besos con contenido sexual tienen que ser o si no son en los genitales, entonces no son con contenido sexual. No. Miren, un beso con lengua en la boca tiene un contenido sexual. Tiene un contenido sexual, porque no es lo mismo besar en la boca a una mujer que sea un beso, o un hombre o una otra persona que sea un beso muy rápido, a un beso con lengua, de los que ustedes suelen practicar casi que a diario. Esos besos con lengua ya tienen un contenido sexual. Ya tienen un contenido sexual. No es lo mismo un beso en la mejilla que un beso en el cuello y que vaya bajando paulatinamente. Ya son besos con otro contenido, pero ¿quién lo determina, mis doctores? Eso lo determina inicialmente el fiscal y en última instancia el juez. El juez es el que determina si ese comportamiento que realizó la persona que está siendo procesada tiene un contenido sexual o no. Y si fue diverso del acceso, esto es, que no hubo un acceso carnal, pues hablaremos de un acto sexual. Un acto sexual. Entonces, para recapitular, mis doctores, un acto sexual es cualquier comportamiento. Y no necesariamente tiene que haber caricias o besos, ¿no? También el exhibirse es un comportamiento sexual. Pero cualquier clase de comportamiento, pero que tenga una finalidad sexual, la finalidad de satisfacer deseos sexuales. Cualquier clase de comportamiento. Ya teniendo claro, mis doctores, en qué consiste un acto sexual, pues el artículo 206 nos dice que es delito cuando ese acto sexual es violento. Ojo, es violento. ¿Cuándo? Cuando se ejerce la violencia, cuando el actor ejerce la violencia para desplegar actos sexuales. Y nos dice ese artículo. Acto sexual violento. El que, cuando decimos el que, puede ser cualquier persona, mis doctores, cualquier persona. Dice, el que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Lo que se castiga no es el acto sexual, no, lo que se castiga es la violencia. Les repito, si no, todos estaríamos en la cárcel. Pues acto sexual por sí solo no es delito. Es delito cuando se ejerce la violencia. Acceso carnal por sí solo no es delito. Es delito cuando el acceso carnal es violento. Ahora, mis doctores, nos remitimos al artículo 107. Y nótese que el artículo 107 dice lo siguiente. Acceso carnal o acto sexual, o sea, cualquiera de las dos. O se presenta un acceso carnal o se presenta un acto sexual. Pero aquí sí la ley va a exigir una especial calidad o una especial condición o una especial característica de la víctima, no del victimario, sino de la víctima. ¿Por qué? Porque el artículo acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Ojo, en persona puesta en incapacidad de resistir. Y dice el artículo, el que, y cuando siempre que nosotros ya la práctica nos irá diciendo, el que puede ser cualquier persona, es un delito con sujeto activo simple o indeterminado. El que, cualquier persona, el que realice, ¿y qué va a realizar? Acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir. Ojo, esto implica, doctores, que esa persona, quien la víctima estaba tenía capacidad o estaba en posición o estaba en capacidad de resistir un ataque sexual. Pero el victimario la puso en una incapacidad de resistir. Y dígame una cosa,
Una persona, ¿cómo puede poner a otra en una incapacidad de resistir y sobre ella ejercerle un acceso carnal o un acto sexual? ¿Cómo yo pongo a otra en incapacidad de resistir que no sea violencia? Porque si es violencia, mis doctores, ojo, si es violencia, pues hablaremos o de un acceso carnal violento o de un acto sexual violento, porque ustedes podrían llegar a pensar, pues fácil, yo pongo a la víctima en incapacidad de resistir tomando mi arma de dotación y apuntándole a la cabeza, pero si yo le apunto a una persona con un arma de fuego en la cabeza, pues eso es violencia, violencia psicológica. Entonces, si sobre esta persona ejerzo un acceso carnal o un acto sexual, pues está acceso carnal violento por violencia psicológica o una violencia moral o un acto sexual violento. Pues, ¿qué más violento que ponerle a una persona un arma de fuego en la cabeza? Entonces, la pregunta que les hacía es, ¿cómo una persona puede colocar a la víctima o cómo el perpetrador del delito o cómo el victimario puede colocar a la víctima en una posición de incapacidad de resistir? ¿Qué nos dice Andrés Herrera? Buenos días, doctor. Pienso yo que bajo algún agente químico, como por ejemplo la burundanga. ¿Cuál? Por ejemplo, la burundanga. Enséñenos, Andrés, enséñenos. Burundanga. La burundanga. Sí, señor. Entonces, la burundanga hace que la persona pierda esa capacidad de resistir. En efecto, sí, señor. Listo, Andrés, gracias. ¿Qué nos dice Haumer? Pues, profesor, como muchas veces en las fiestas, el alcohol que influencia mucho, en el sentido de que uno trata de dar más alcohol a las chicas, pues para a ver si alguna se le ofrece a tener relaciones sexuales. Entonces, mediante la ingesta de bebidas alcohólicas. Yo lo pienso así. Perfecto. Haumer, ¿qué dice Sebastián? Bajo la escopolamina, cuando llegan llegan con un trapo y se lo colocan acá. Bueno, perfecto. ¿Qué más? Aparte de la escopolamina, la burundanga, el alcohol, ¿qué más? ¿Qué más? ¿A qué mediante la hipnosis? ¿Qué nos dice Lina? Profesor, una persona incapaz de resistir puede ser una persona inimputable, ¿cierto? No, Lina, yo nunca estoy hablando de una persona en incapacidad de resistir. Yo estoy hablando de que el victimario puso a la persona en incapacidad de resistir. Y hablé que esa persona tenía capacidad de resistir, pero el victimario la puso en incapacidad de resistir. La puso en incapacidad, porque es que el delito, ojo, es que por eso es que ustedes tienen que estar aquí muy atentos, porque un errorcito de esos cambia todo. Dice, acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. O sea que el agente o el perpetrador del delito o el procesado puso a la víctima en incapacidad de resistir, la puso así, porque ella venía bien, ella venía con cuando digo ella es la víctima venía bien, la víctima tenía una capacidad de resistir un eventual ataque sexual, pero el perpetrador del delito la puso en una incapacidad de resistir. ¿Vale? Ya entiendo. Sí, ya entiendo, profesor. Entonces, una persona que esté bajo efectos de alguna sustancia, sí. Puede ser alcohol o alguna droga. Vale, ¿qué nos dice Yairis? Sí, doctor, por medio de una amenaza. Por ejemplo. Pero es que una amenaza, Yairis, es violencia. La amenaza es violencia. ¿Sí ve, Yairis, la diferencia? Y una diferencia tan sutil. Si yo le digo, Yairis, o se deja tocar o mato a su familiar, pues eso es violencia. Sí, es violencia. Sí, Eso señor, es tiene sería violencia moral o violencia psicológica. Entonces aquí no hablamos de un acceso carnal violento o un acto, no hablaríamos de un acto sexual en persona puesta en incapacidad de sentir, sino violento, porque es una amenaza, es violencia. ¿Qué nos dice Windsor? Profesor, otra forma sería en lo laboral, los jefes inmediatos o patrones
patronos que citan de pronto a una oficina o no, depende del lugar de trabajo, como esté estructurado, y ya hay esa intención de dañarle la dignidad de pronto para ofrecerle un ascenso o aprovechar la condición de subalterna, ahí también puede iniciar. A ver, Windsor, si le entendí. El jefe llama al subalterno y le dice, o se deja acceder carnalmente si quiere su ascenso. Le pregunto, ¿y esa víctima podía resistirse? Sí, claro, sí se puede. Pero entonces, si podía resistirse, Wilson, ¿por qué me lo coloca en el artículo 207 cuando dice en persona puesta en incapacidad de resistir? Y usted me dice que esa persona sí se podía resistir. Ahí no hay una violencia moral cuando de pronto vienen No, situaciones. mire, no importa que vengan situaciones o insinuaciones, no. Mire, por favor, les voy a pedir el favor de que le prestemos mucho cuidado a lo que yo estoy hablando. Dice, acceso carnal, ya todos sabemos que es un acceso carnal, o un acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Esto quiere decir, doctores, le repito una y mil veces, que aquí la víctima no se puede resistir. No se puede resistir. ¿Por qué? Porque así lo puso la víctima. Ojo, que no se puede resistir porque la víctima la puso así, en incapacidad de resistirse. Ya algunos doctores decían que le dio trago, que le dio burundanga, que le dio escopolamina, pero lo hizo la víctima. El victimario puso a la víctima en una incapacidad de resistirse. Pero si Windsor me dice que el jefe llama al empleado y le dice, o se deja acceder carnalmente o si no, no lo hacen, pues ¿cómo así se podía resistir? ¿Cuándo hablamos de que no se podía resistir? Entonces, ojo, porque mire que las palabras de los artículos, las palabras nos determinan ante qué delito estamos. Y ojo con esto porque yo voy a evaluar sobre esto el viernes. Ojo Sí, con profesora, esto. para no quedar con esta duda. Bueno, profesor, claro, gracias. ¿qué nos dice Alejandro? Profe, de pronto usando cloroformo o alguna sustancia que le aplique a alguna bebida que le va a dar. Bueno, entonces nos dice Alejandro que con cloroformo. ¿Qué nos dice Pilar? Doctor, ¿puede ser por medio de hipnotizar a la persona? Hipnotizar. Venga, le pregunto, Pilar, con lo del hipnotismo. ¿Usted cree en el hipnotismo, Pilar? Pues, doctor, la maldad existe tanto. No, yo no le estoy preguntando si cree en la maldad o no, sino si cree en el hipnotismo. Ojo, sí, porque el hipnotismo, mire, y es que mire, es que ustedes ya van para cuarto semestre, ya tienen que empezar a pensar como abogados y no como la gente del común. Nosotros, cuando ustedes decidieron estudiar Derecho, yo no sé si les indicaron, pero cambian su forma de pensar. Uno tiene que cambiar su forma de pensar. Ya no va a pensar como antes, cuando no era abogado, ya cambia. Entonces, ¿y por qué se lo digo a Pilar? Porque Pilar es la defensora de alguien, de alguien. Entonces a Pilar la contratan mañana. Y Pilar va a la audiencia y va a escuchar a la víctima. Entonces usted es la defensora del procesado, por ejemplo. El procesado la contrata. Y la víctima va a decir en el juicio, sí, y digamos que el defendido de Pilar cobró 100 millones de pesos por esa defensa. ¿Y Pilar a quién defiende? Pilar defiende a Pedro Pérez. Así se llama el cliente. Y Pilar se va a dar cuenta que en la denuncia dice la víctima, el señor Pedro Pérez me puso un relojito y me hipnotizó. Y yo quedé en un estado de hipnotismo y él me accedió carnalmente. Y cuando desperté del hipnotismo, yo estaba en una residencia y me di cuenta que él me había accedido carnalmente porque tenía fluidos en mi vagina y él estaba desnudo. Pero Pilar, usted como defensora, ¿cree ese cuento? Ojo, porque es que Pilar no le puede decir al fiscal, yo creo en la maldad. No, porque eso de creer en la maldad a alguien no le interesa en el juicio. En el juicio no nos interesa la maldad. En el juicio nos interesa si eventualmente usted, Pilar, le demuestra al juez que eso no pudo haber sido cierto, que el hipnotismo no existe, que el hipnotismo es un mito, que el hipnotismo es un cuento que utilizan para embaucar a personas o eventualmente el representante de víctimas o la fiscalía le dirán al juez, sí señor juez, el hipnotismo sí existe, pero le tendrán que llevar soporte científico. No es lo que diga el defensor, no es lo que diga el fiscal, sino el soporte científico.
Entonces ya irán algunos psiquiatras, algunos psicólogos, qué sé yo, pero una prueba científica que nos demuestre si eventualmente la hipnosis existe o no existe. Pero entonces nótese, mis doctores, que aquí ya todo entra en un campo probatorio. Todo entra en un campo probatorio. Entonces Pilar dice que el hipnotismo, bueno, entonces ella considera que el hipnotismo sí existe y que eventualmente mañana puede llegar a alguien a la casa y le pone un relojito hacia Pilar y le dice, Pilar, mira el relojito y ¡fum! Pilar se fue. Pilar se desconecta de la realidad y si eso se demuestra probatoriamente, pues el hecho de que la víctima desconectó de la realidad, Pilar, hará que pues queden en una posición de incapacidad de resistir. ¿Listo, Pilar? Gracias, doctor. Luis Onofre. Profe, un ejemplo es cuando van las mujeres al odontólogo y le aplican anestesia. La anestesia, entonces quedó en un estado, quedó dormida como producto de la anestesia. Sí. Perfecto. Puede ser otra causa, Luis. Perfecto. ¿Qué nos dice Judith? Yo había pensado también en esa, en la de la anestesia, cuando digamos una mujer de pronto se puede mandar a hacer un pumeroid y le duerme en la mitad del cuerpo y digamos que eso se puede hacer también por el ombligo, la cirugía y de pronto la accede. Ese puede ser uno, y el otro, una mujer o un hombre cualquiera, vaya donde un brujo para que su esposo o su mujer regrese, y aprovecha en el estado que está la persona y le suministra algún ungüento que lo pone en esa situación que no se puede defender, y la acceden carnalmente. Listo. Vale, ¿qué nos dice Mauricio? Profe, yo pensaría que puede ser una persona que ha sido secuestrada, que es amarrada, que es golpeada y pierde la conciencia. Entonces perdió la conciencia, aunque si yo le pego a la víctima, pues eso es violencia, ¿no? Eso es violencia. Porque si le pego un golpe tan fuerte que le hice perder la conciencia y la accedo, pues la accedí, pero mediante la violencia. ¿Cómo ejercí la violencia? Pues mediante la violencia física. Aquí no hablamos de violencia, ni violencia psicológica, ni violencia física, porque cuando hablemos de violencia estamos haciendo alusión o al acceso carnal violento o al acto sexual violento. Aquí no hablamos de violencia. Nótese, mis doctores, que aquí el delito nunca dice violento, dice acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Abandonamos el concepto de violencia. ¿Listo, Mauricio? O sea que, y amarrándola así, por ejemplo, Pues amarrándola es otra forma de ser violento. De violentar, sí. Listo. Claro que sí. Bueno, entonces espere, para recapitular, mis doctores. Miren, doctores, aquí lo que la persona o el perpetrador del delito o el procesado realiza es o un acceso carnal o un acto sexual, pero en una persona que ella misma, repito, en esto no se me desconcentre. Mira que aquí el que se desconcentre pierde el año definitivamente. Pierde el año el que se desconcentre un solo segundo. El perpetrador del delito, y creo ser lo suficientemente claro y estar vocalizando la explicación. El perpetrador del delito, el procesado, él es el que pone a la víctima en una incapacidad de resistir. Lo pone él, no otra persona. Ni ella misma, ni la víctima se pone sola. No, es él que va a cometer el delito, la persona que va a cometer el delito. Es quien pone a la víctima en una incapacidad de resistir. Partamos de la base que la víctima tenía capacidad de resistir. Ojo, tenía capacidad de resistir, pero en virtud, ya ustedes dijeron que le dio escopolamina, que le dio alcohol, cualquier cosa, la pusieron en una incapacidad de resistir a la víctima. ¿Quién lo determina? Lo determinan las pruebas. Las pruebas determinan si a la víctima la pusieron en una incapacidad de resistir. Eso lo determinan las pruebas, no lo determinan los hechos. Los hechos siempre tienen que estar soportados en
pruebas. Los hechos podrán decir muchas cosas, pero efectivamente a una persona se le absuelve o se le condena con base en las pruebas. Entonces, mis doctores, las pruebas indicarán que a esa víctima el perpetrador del delito la puso en una incapacidad de resistir. ¿Cómo? Pues ya ustedes dijeron muchos ejemplos de cómo eventualmente se puede colocar a una persona en incapacidad de resistir. ¿Qué nos dice Efraín? Doctor, pues la inquietud que yo tenía era con respecto a los niños que sufren, que son especiales, a los de Down. Ellos, uno puede, o hay las personas que son, digámoslo, pues van a cometer esa clase de delito con estas personas, cabe el ejemplo, porque no la directamente con un químico, con nada, pero sí, psicológicamente, psíquicamente ellos no están comprendiendo los hechos que van a acontecer. Entonces, Efraín, le repito, mire lo que yo le repito, Efraín. Aquí el perpetrador del delito, y Efraín y a todos, el perpetrador del delito pone a la persona en incapacidad de resistir. Y le repito, partamos de la base que esa persona tenía capacidad de resistir. Tenía esa capacidad. Miren, vamos a hablar en el lenguaje corroncho. Esta persona venía buenecita y sana. Venía bien. Entonces, ya decimos nosotros en Barranquilla, esta persona venía bien. Estaba en incapacidad de resistir, pero el perpetrador del delito la puso en incapacidad de resistir. La puso en incapacidad de resistir. Entonces, el caso de Efraín no sirve, porque esa persona no estaba en capacidad de resistir, porque tenía una enfermedad, ya venía así desde antes. Entonces, en este caso, la víctima está bien, pero el victimario la pone en una incapacidad de resistir, porque le dio alcohol, porque le dio droga, porque la hipnotizó, por cualquier motivo, pero cambió. Esa persona venía con capacidad y a raíz de lo que pasó, el victimario la puso en incapacidad de resistir. ¿Listo, Efraín? Listo, profe, gracias, muy amable. Andrés. Doctor, yo aquí haciendo un análisis, dice su merced que, o bueno, los compañeros que el alcohol, pero yo me pongo a pensar y si digamos la persona la cual se le dio el alcohol, pues ella tenía capacidad de resistir para no tomar alcohol. Pero eso, ¿quién lo dice, Andrés? ¿Quién No, lo no, dice? o sea, justamente uno podría por hechos o con pruebas Con pruebas usted puede hacer lo que quiera, Andrés, pero es con pruebas. Porque es que usted no me puede decir a mí como defensor, señor juez, esta persona tenía capacidad para resistir 10 canastas de cerveza. Y entonces yo le creo a usted porque usted lo dice, defensor, porque usted lo dijo, entonces yo ya le creo. No, pues entonces en ese orden de ideas, Andrés, cualquiera sería defensor, porque cualquiera va y dice allá lo que se le venga a la cabeza y ya entonces el juez le va a creer. Y eso es bueno que lo pregunte Andrés, ¿por qué? Porque es que los clientes a veces creen que es que solo es ir a hablar al juez, solo es irle a hablar al juez. Miren, yo tuve un caso en que una señora me decía, mi Dios es testigo que mi hijo no mató a ese señor. Y ella creía que como la viejita me decía eso, yo le iba a creer. Yo le dije, su merced, tráigame aquí a Dios, y lo sentamos en el banquillo de los testigos y le preguntamos si él es tan testigo. Si él es testigo, pues que venga aquí y lo asevere en el juicio. Pero entonces no podemos, en los juicios, todo lo que hablemos, absolutamente todo, tiene que ser con un soporte probatorio. Entonces, si Andrés me dice que esa persona, la víctima, a raíz de que, digamos, es que la víctima podrá decir, mire, es que me dieron una botella de whisky y con esa botella de whisky que ingerí, pues ya quedé en incapacidad de resistir. Eso es una prueba. Eso es una prueba. ¿Esa es la prueba cuál? La prueba testimonial de la víctima. Si la defensa quiere desvirtuar esa prueba, tendrá que traer una prueba más fuerte, con mayor poder de convencimiento, que diga, no, mire, yo estaba ese día ahí, otro testigo, yo estaba ese día ahí y vi cuando esa persona se acabó la botella de whisky y estaba perfectamente. Ah, bueno, entonces ya hablaremos. O miren, aquí hay un estudio de esta persona o unos testigos que decían que esa persona, una botella de whisky no le hacía ni cosquillas. Como hay otras
que una cerveza ya quedan en estado de incapacidad de resistir, porque no todos tenemos como la misma tolerancia, el mismo grado de tolerancia con respecto al alcohol, pero todo con base en las pruebas. ¿Listo, Andrés? Janet. Doctor, en ese orden de ideas, entonces, digamos, cuando una persona joven abusa sexual de una anciana, pues ella no estaba en la capacidad, no esto. ¿Quién dice que la anciana no está en capacidad de resistir por su ancianidad, Janet? La ancianidad hace que la persona esté en incapacidad de resistir, o sea que una persona de 60 años no se puede resistir, o de 70, de 80 no se puede resistir a un ataque sexual. No, pues obvio que no, si es con una persona joven, doctor, no ve que de pronto pues se abusa, él tiene más fuerza, todo. Pero pues, si es fuerza, hablamos de violencia. Si hablamos de fuerza, hablamos de violencia. Ojo, y ya hablamos de la violencia en el 205 y en el 206. Del acto sexual violento o del acceso carnal violento. Aquí hablamos que tenemos que desechar el concepto de violencia. Ah, listo, gracias. Jairo. Sí, doctor. En mi opinión con respecto a esas hipótesis es la siguiente. En cuanto a la incapacidad de resistir, definitivamente uno no encuentra otro ejemplo distinto al que sea por razones de alguna sustancia, ya sea burundanga, ya sea algún alucinógeno, el mismo alcohol, por lo que sea, pero porque pues no he encontrado otro ejemplo para poner en incapacidad de resistir a otra persona. En cuanto al punto del alcohol, pienso que se podría dar, no se puede especificar claramente que puso en incapacidad a una persona por ingesta de alcohol, en el sentido de que la persona pudo haber decidido tomar o no tomar. Ya en cuanto a la capacidad de su organismo de en qué momento ya no resiste más, eso no lo sabe el victimario. Si necesita de poco alcohol. Pienso que la víctima puede evitarse eso al tomar la decisión de no tomar. Listo, entonces mañana hablamos algunas pormenores al respecto. Por ahora, mañana hay clase presencial. Hasta ahora no me han notificado nada distinto. Si en el transcurso de día llegan a cambiar las circunstancias, les notificaré. Pero por ahora yo tengo que asistir. Yo. Ustedes, nadie los... Pero yo sí tengo que asistir hasta este momento, porque acaban de mandarme un mensaje en el cual levantaron las prácticas en la noche, acorde con lo que dice Isaac Moreno, pero no en el día. Entonces hasta ahora la hay. Si llega a cambiar esta realidad en el transcurso del día, inmediatamente les informo. ¿Listo, mis doctores? Listo, Gracias, doctor. profe. Muchísimas Listo, gracias. profe, quedamos Muchísimas atentos. gracias. Feliz día. Estamos pendientes. Les deseo un feliz día y gracias por su tiempo. Igual Gracias, Doctor Nelson, muy doctor. amable, Muchas muchas gracias, gracias, doctor. Que profe. tenga buen día. Gracias. Dios lo bendiga. Doctor, muchas gracias. Doctor, Dios lo bendiga. Gracias a usted por su entendimiento, comprensión y apoyo en estas situaciones. Y buena explicación. Gracias, profe.